Buenas noches, licenciado Josué Perico. Mucho gusto. Mi nombre es Walter Tambris y voy a exponer formas de adquirir la propiedad. A por propiedad, por ocupación. B de la posesión. C de la usucapión. D de la accesión. Primero vamos a hablar sobre la propiedad por ocupación. Pasamos a la primera diapositiva. Propiedad por ocupación. Realicé un estudio doctrinario. La ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad, pues no deriva de un dueño anterior, sino que surge de la aprehensión de bienes que carecen de titular res nullius o que han sido abandonados res derelictae. Su fundamento en el Código Civil de Guatemala se encuentra en el artículo 589 al 611, que regulan la manera específica la ocupación de muebles y semovientes. En el artículo podemos encontrarlo en el artículo 589 a 591. El descubrimiento de tesoros en el artículo 593 a 595, que veremos más adelante. Los bienes mostrencos o extraviados, artículos 596 al 599. La caza y la pesca como formas de ocupación de animales bravios, artículos 600 al 611. Doctrinariamente requiere dos elementos: la corpus, la aprehensión material de la cosa. Ánimos domina la intención de hacerla propia. Fundamento doctrinal. Se basa en la necesidad de que los bienes sin dueño puedan ingresar a la esfera jurídica de los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Bienes sin dueño, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que son cosas que no pertenecen a ninguna persona o entidad. Ingresos a la esfera jurídica de los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Significa que estos bienes puedan ser adquiridos legalmente por dos personas particulares y pasar a formar parte de su patrimonio. En otras palabras, que puedan convertirse en propiedad privada de alguien. Artículo 589. Refuerza el principio de que los inmuebles sin propietario pertenecen al Estado. Artículo 590. Garantiza así el interés público. Reconoce la función social y económica de la ocupación, evitando que los bienes se pierdan o deterioren. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como convenios internacionales podemos encontrar convenios sobre la diversidad biológica en 1992, Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar 1982, Convención de la Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado 1954, Convenio de Ramsar 1971 sobre humedales de importancia internacional. Hablemos primero sobre los convenios sobre la diversidad biológica. En el artículo 3 reconoce que los estados tienen soberanía de sus recursos naturales. Artículo 15 regula el acceso a recursos genéticos. ¿Qué quiere decir? La ocupación de recursos naturales sin dueño, animales, plantas, recursos genéticos, no es libre, sino que está sujeta a la regulación soberana del Estado. Esto limita el ejercicio de la ocupación privada. En la Convención de Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, prohíbe la apropiación de bienes culturales abandonados o sin dueño durante conflictos armados. Esto limita la ocupación de bienes culturales sin propietario aparente, dándole protección especial. En la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982, artículo 137, los recursos de la zona internacional de los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad.
En el artículo 149, los objetos arqueológicos o históricos encontrados en el mar pertenecen a la humanidad y no pueden ser apropiados libremente. ¿Qué quiere decir? Esto evita la ocupación individual de bienes mostrencos o res nullius en alta mar, sometiéndolos a un régimen internacional. En la Convención de Ramsar de 1971 sobre humedales de importancia internacional, obliga a los estados a conservar y usar racionalmente humedales y biodiversidad. La ocupación de humedales por particulares no es libre, sino que se encuentra restringida por compromisos internacionales de convención. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio normativo de la Constitución de la República de Guatemala, en el artículo 121, bienes del Estado, entre ellos los de dominio público, aguas, zonas marítimas, terrestres. En el Código Civil, como estudio normativo, A, por ocupación de muebles y semovientes, como lo mencionado. Artículo 589. Las cosas muebles o semovientes sin dueño pueden adquirirse por ocupación según leyes especiales. Artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no están en propiedad particular pertenecen a la nación. Artículo 591. Así que pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de ríos y arroyos, de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objetos de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. B. Descubrir. Artículo 592. Tesoro en terreno propio. Íntegramente del descubridor en terreno ajeno, se divide en dos partes iguales como el dueño, siempre que el hallazgo sea fortuito o con compromiso. Artículo 593. Puede buscar tesoro en terreno ajeno, sin permiso escrito del dueño, el interesado que obtuviera permiso y prestare garantía a satisfacción del propietario podrá hacer excavaciones para sacar dinero, aljas u objetos preciosos que alegare pertenecerle. Artículo 594. Si no se prueba el derecho sobre lo hallado, se considera bien perdido o tesoro encontrado. Artículo 595. En caso de tesoro o terreno ajeno, se reparte por la mitad deducidas las costas el dueño no puede pedir daños si no renuncia a su porción. C. Bienes mostrencos. Artículo 596. El hallador de un mueble o semoviente extraviado debe entregarlo a la autoridad municipal. Artículo 597. El dueño que recobre su bien debe pagar gastos y dar al hallador el 10% de su valor. Artículo 598. Si el hallador no entrega el bien, pierde derecho a su porción y puede ser sancionado civil y penalmente. Artículo 599. No se considera abandonado las cosas arrojadas en naufragios o siniestros. D. Caza y pesca. Artículo 600. Animales bravios y salvajes son susceptibles de ocupación. Artículo 601. Se puede cazar solo en tierras propias o con permiso del dueño, excepción tierras no cercadas, cultivadas ni plantadas. Artículo 602. Si alguien caza en terreno ajeno sin permiso, lo cazado pertenece al dueño, quien puede exigir indemnización. Artículo 603. El pescador adquiere el animal bravio cuando lo hiere gravemente o cae en sus trampas, siempre en lugares donde sea lícito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como leyes especiales, Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, en el artículo 1
declara la diversidad biológica como interés nacional y la conservación por medios de áreas protegidas. ¿Qué quiere decir? Que esto limita la posibilidad de apropiación particular de recursos en esas zonas. Artículo 7. Define qué son las áreas protegidas y su finalidad. Conservación y protección de la flora y fauna. Esto quiere decir que impide la ocupación libre de bienes naturales en esas áreas. Artículo 9. Indica que fondos propiedad de la nación deberán preferentemente dedicarse a la conservación. Esto prioriza destino estatal sobre ocupación privada. Artículo 19 a la 26. Conservación de flora y fauna. Listados, prohibiciones y regulación de aprovechamiento de especies prohíben la extracción y el aprovechamiento sin autorización. Esto con la condición directamente la ocupación de animales y plantas ante tratables como res nullius. Ley General de Caza, Decreto 36-2004, Artículo 1, objeto. Esto regula y controla la caza de fauna cinegenética para uso sostenible. La fauna silvestre ya no es apropiación libre. ¿Por qué? El régimen de caza transforma la fauna antes tratada como res nullius en recurso sujeto a reglas administrativas, licencias, calendarios, veda, impidiendo que la mera captura-ocupación confiere libremente del dominio absoluto sin cumplimiento normativo. Como leyes especiales, la Ley de Minería, Decreto 48-97, preambular, artículo 1-3, declaración que el subsuelo, yacimiento de minerales son bienes del Estado. La ley regula el reconocimiento, exploración y explotación mediante concesiones y permisos. Esto impide la ocupación por hallazgos de minerales. ¿Por qué? Los minerales y el subsuelo, que en la teoría clásica podrían considerarse res, no fácilmente apropiables por ocupación, son expresamente declarados bienes del Estado. Su aprovechamiento queda supeditado a concesiones administrativas. Pasamos en la siguiente diapositiva. Como jurisprudencia, en la sentencia número 2662-2013, el 29 de noviembre de 2013 de la Corte de Constitucionalidad, como hecho relevante, se interpuso amparo por ocupación de una finca por la municipalidad para la construcción de puentes sin autorización del dueño en Petén. Resumen, este caso muestra claramente un conflicto de ocupación. La autoridad actuó ocupando un predio sin título ni consentimiento, lo que viola el derecho de propiedad constitucional. Artículo 39. Artículo 39 que establece la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley, pero en este caso se ha violentado el derecho. En la sentencia número 2101-2015, en la sentencia número 2101-2015 en la Corte Suprema de Justicia, como hecho relevante, demandadas ocupan una casa del inmueble de la actora sin derecho ni documento, por lo tanto, intruso se determinó desalojo. Este expediente ilustra la ocupación de hecho frente al derecho de propietario y como la prueba documental más reconocimiento judicial sirven para demostrar el derecho del propietario y ordenar la desocupación. Pasamos a la siguiente diapositiva. De la posesión. Como estudio doctrinario, la posesión es un requisito previo para que se pueda adquirir por ocupación o usucapión.
en donde una persona posee un bien, ya sea mueble o inmueble, y este mismo tiene un conjunto de facultades que le permite tener dicho bien. Asimismo, ejerce un derecho sobre este como si fuese legítimo propietario. El artículo 612 del Código Civil regula que el poseedor, el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Convenios internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, 1969, artículo 21. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Artículo 21. Nadie puede ser privado de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por motivos de utilidad pública o interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. La Corte Interamericana ha interpretado que este artículo no solo protege la propiedad formal inscrita, sino también la posesión, por ejemplo, de tierras comunales indígenas. En el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 1989, artículo 13.2, reconoce la importancia especial de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras. Artículo 14.1, deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras de tradicionalmente ocupen. Artículo 14.2. Se tomarán medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso. Esto quiere decir que aquí se reconoce expresamente la posesión tradicional como titula válido, aunque cuando no exista inscripción registral. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21, protege el uso y goce de bienes de la OIT 169, artículo 14, reconoce la posesión indígena, Declaración de la ONU, artículo 26, respalda la posesión ancestral, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, 1969, artículo 11, conecta la posesión de vivienda con derechos a vida digna. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo. Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución no regula la posesión como figura civil, pero sí protege indirectamente a través de artículo 39, garantía de la propiedad privada, base de la posesión, artículo 40, expropiación, afectando tanto a propietarios como poseedores, artículo 41, protección de la propiedad como función social, artículo 119, literal G, derecho a vivienda digna relacionado con la posesión habitacional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio normativo del Código Civil, el concepto y alcance de poseedor es quien ejerce sobre un bien facultades inherentes al dominio. En el artículo 602 c. Solo pueden poseer bienes corporales y derechos apropiables. Artículo 616. La posesión presume la propiedad y solo en concepto de dueño la conduce al dominio por usucapión. Artículo 617. Para que la posesión produzca dominio puede usucapiar justo título, buena fe, continuidad, publicidad y pacificidad por el tiempo legal. Artículo 620 al artículo 623. Efectos del poseedor, buena fe, frutos, reembolso de gastos de retención, etc. Artículos 624 al 627. Clases y calificaciones.
mala fe, artículo 628 al 629. La discontinua, artículo 630. Violenta, artículo 631. Pública y clandestina, artículo 632. Titulación supletoria y registros por la posesión de inmuebles a los 10 años con requisitos del artículo 620. Procedimiento y efectos registrales, artículo 633 al artículo 637. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como leyes especiales, la Ley de Transformación Agraria, Decreto 1551, artículo 61. Transcurrido el periodo de 5 años que el artículo 59 señala para ultimar la transformación de la zona, el Instituto Nacional de Transformación Agraria podrá adquirir todas las tierras enclavadas en esta pertenencia a propietarios de dicho momento no hubieran dado cumplimiento todavía y verificar su explotación con el grado mínimo de intensidad prevista que en el Plan General de Desarrollo. Esto con relación con la posesión. Reconoce que posesiones de hecho dentro de predios privados cuando solo parte del predio está en zona declarada, lo que implica efectos legales para quienes ocupan explotación parte del terreno. Ley de Fondo de Tierras, Decreto 29-99, artículo 4. Funciones del fondo. Se refiere a las funciones de Fontieras, especialmente en acceso a tierras, financiamiento, regularización de la tenencia, la relación con la posesión. La regularización de tierras es directamente vinculado a la posesión. Esta ley busca formalizar, reconocer legalmente quienes tienen la tierra de hecho. En general, muchos artículos dentro de Fontieras tienen como objeto dar títulos, adjudicar tierras, legalizar posesiones de campesinos, etc. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad, expediente 3229-2022, el 28 de noviembre de 2022, como hechos relevantes, una persona interpuso amparo alegando haber sido despojado de un inmueble. Solicitaba que se le restituyera en la posesión, argumentando violación de sus derechos constitucionales. El caso giró en torno si era procedente tramitar por amparo lo que en realidad correspondía a un interdicto posesorio regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Como resolución, la Corte indicó que el amparo no constituye los interdictos posesorios, despojo y amparo de posesión. Reafirmó que en los interdictos no se discuten la propiedad, únicamente la posesión o tenencia de hecho. Concluyó que la vía adecuada era la jurisdiccional ordinaria interdictos y no el amparo. La Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, sentencia número 323-2005, el 20 de julio-2006. Hechos relevantes. El demandante Sánchez promovió un juicio plenario de posesión en contra de R.E.G. y otros. Alegaba haber tenido la posesión del inmueble y pedía que se le reconociera la posesión plena y definitiva. La parte demandada controvirtió alegando propiedad y mejorar derecho. Como resolución, la Corte indicó que en el juicio plenario de posesión no se declara propiedad, salvo que se haya demostrado legalmente con pruebas aportadas. Se destacó la prueba de propiedad si se puede ser usada como fundamento para reconocer la posesión definitiva. En este caso se declaró sin lugar la demanda al no demostrarse de manera suficiente la posesión efectiva del actor.
Pasamos a la siguiente diapositiva de la usucapión. Como estudio doctrinario, definición. La usucapión es el modo de adquirir el dominio y ciertos derechos reales por la posesión a título de dueño durante el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley. Espín-Cánovas. Condiciones para la usucapión. En este caso podemos encontrar 6. El primero, tiempo señalado en la ley. Segundo, justo título. Tercero, buena fe. Cuarto, continúa. Quinto, pública. Y sexto, pacífica. En el artículo 620 y 637 del Código Civil. Cosas que prescriben. 1. Bienes inmuebles por el transcurso de 10 años. 2. Bienes muebles y semovientes por el transcurso de 2 años. Artículo 651. Efectos de la inscripción. Al perfeccionarse la prescripción, se produce como consecuencia el dominio del bien adquirido. Artículo 650 del Código Civil. Convenios internacionales. Convenio 169 de la OIT, 1989. Artículo 14. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. Artículo 15. Reconoce sus derechos sobre recursos naturales en esas tierras, aunque no dice usucapión. En este caso, la posesión tradicional prolonga, se convierte en fuente de propiedad reconocida internacionalmente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio normativo, en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39, como ya mencionado, propiedad privada. Esto se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. En el artículo 41, protección al derecho de propiedad. Establece que el Estado debe garantizar y proteger la propiedad y que no puede ser confiscada salvo casos expresamente establecidos por la Constitución, establecidos por la ley. En este caso, la Constitución protege la propiedad privada y remite de acuerdo con la ley, lo que significa que los detalles sobre la usucapión están regulados en el Código Civil de Guatemala, no en la Constitución. En el Código Civil, la usucapión está desarrollada a partir del artículo 642 en adelante, donde se regula la prescripción adquisitiva de bienes. Como estudio normativa, en el artículo 642, sujetos que pueden adquirir por usucapión. Pueden adquirir por usucapión todas las personas con capacidad para adquirir por cualquier otro título. La capacidad es el requisito básico. Quien puede comprar, donar o heredar también pueden adquirir por usucapión. Artículo 643. Esto indica que los bienes fuera del comercio, ejemplo, bienes de uso común o del dominio público del Estado, no son susceptibles de usucapión. Artículo 644. Naturaleza del derecho de prescribir. El derecho a prescribir es irrenunciable. Sin embargo, la prescripción ya consumada, si puede renunciarse, se protege la función social de la prescripción, pero se respeta la autonomía privada en la renuncia posterior. Artículo 645. Los acreedores pueden aprovechar la prescripción consumada aunque el deudor renuncie. Esto garantiza que los acreedores no se vean perjudicados por la renuncia de su deudor. Artículo 646. Requisitos de la posesión. Solo quien posee a nombre propio, quien
quien puede adquirir por usucapión. El poseedor, en nombre de otros, por ejemplo, arrendatario o depositario, no puede usucapir salvo que se mude la causa de la posesión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como leyes especiales, en Guatemala la usucapión está regulada únicamente en el Código Civil, en el artículo 642 al artículo 654. No hay una ley especial independiente, pero sí existen leyes conexas: registro de propiedad, procedimientos civiles, titulación supletoria. En el plano internacional, tratados como el Convenio 169 de la OIT refuerzan la idea de reconocer la posesión prolongada, sobre todo en pueblos indígenas. Ley del organismo judicial, decreto 2-89, regula cuestiones procesales relacionadas con la acción reivindicatoria y juicios donde pueden alegar usucapión. Ley de registro de propiedad, decreto 41-2006, no regula la usucapión, pero sí establece los procedimientos para la inscripción de derechos reales, como declarados judicialmente por usucapión. Pasamos a la siguiente diapositiva. La jurisprudencia. En Guatemala, la sentencia número 153/2000, Corte Suprema de Justicia Civil, el 30 de octubre de 2000, como hechos relevantes, se discutía la adquisición de un inmueble por usucapión. La parte actora alegaba haber poseído el bien inmueble en forma pacífica, pública y continua durante más de 10 años, plazo que exige el artículo 651 del Código Civil. El demandado oponía un documento inscrito en el registro de la propiedad, alegando que ese título impedía la usucapión. Punto 4. El punto central era determinar si ese documento que no tenía 10 años de inscripción podía ponerse en usucapiante. Para desvirtuar la prescripción adquisiva. Como resolución, la Corte resolvió que el documento sin la antigüedad suficiente no era eficaz para interrumpir o impedir la usucapión. Número 2. Reiteró que para que opere la usucapión de inmuebles requiere 3 cosas: la posesión continua, pacífica y pública, por el plazo de 10 años a nombre propio. Concluyó que la usucapión sí era procedente, porque el demandante había cumplido con los requisitos legales y el documento presentado por la contraparte carecía de fuerza interruptiva. Sentencia número 125-2008, Corte Suprema de Justicia Civil, el 14 de agosto de 2008, como hechos relevantes se interpuso un recurso de casación contra una sentencia en juicio relacionado con posesión usucapión. Los recurrentes Feliciano Gallina Hoj y Porfirio Chile Chiquito alegaron que el tribunal inferior había incurrido en error de hecho en la apreciación de prueba. El tema giraba en torno si la prueba presentada demostraba efectivamente la posesión con las características que exigía la usucapión: pacífica, continua, publicada y con ánimo de dueño. Como resolución, la Corte Suprema examinó y se había valorado adecuadamente la prueba, determinó que no existió error de hecho en la sentencia recurrida, confirmó que el fallo de segunda instancia, que había rechazado la pretensión de usucapión por insuficiencia probatoria, la resolución reafirmó que la carga de prueba recae en el usucapiante, quien debe acreditar de manera plena y fehaciente los actos procesorios durante el tiempo requerido.
Pasamos a la siguiente diapositiva de la accesión. Como estudio doctrinario, definición, es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que como ésta produzca y a ella se le incorpore o una más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de modo inseparable de Diego. La accesión en su concepto global es todo lo que produce un bien y pertenece a este. Por ejemplo, en una plantación frutícola, las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales, y todo lo que se une e incorpora a un bien por acción de naturaleza o del hombre. Por ejemplo, cuando un terreno aumenta de extensión en el curso de los años por la acción de la corriente de aguas de un río. Alfonso Brañas. Como clases, accesión discreta y accesión continua. La accesión discreta refiere la producción de frutos. Los frutos pueden ser naturales o civiles. Artículo 471, 655 y 656 del Código Civil. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y de los productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Artículo 656 del Código Civil. Son frutos civiles resultados que integran la renta producida por la cosa en forma indirecta, pues provienen de ella por contrato, última voluntad o por ley. Edgar Baquiero Rojas y Rosalía Buensotro. Accesión continua es la que se refiere a la unión o incorporación de bienes, ya sea en forma natural o artificial. Artículo 471 del Código Civil. En las teorías, la tendencia ecléctica sostiene que la accesión discreta es un efecto del derecho de propietario o hacer propio. Los frutos producen las cosas y que la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad. Se hacen propias todas las incorporaciones que se hagan al bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Convenios internacionales. Convención de Viena sobre la sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado, 1983. Artículo 9. Los bienes del Estado predecesor pasan al sucesor automáticamente. Artículo 14 y 15. Transferencia de territorio. Los bienes inmuebles situados ahí y los muebles vinculados pasan al nuevo Estado. Artículo 17 y 18. Separación de disolución de estados, distribución de bienes inmuebles y muebles. Esto regula la transferencia automática de bienes por incorporación territorial, similar a la accesión civil. En el Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, 1928, establece que la propiedad y sus modos de adquisición, como la accesión, se rigen por la ley del lugar donde está la cosa, lex rei citae. Esto fija que la ley se aplica cuando la accesión involucra bienes en diferentes estados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio normativo, en la Constitución Política de la República de Guatemala, la accesión civil implica que lo que se une a un bien principal para pertenecer automáticamente al dueño del principal. Esto tiene que ver con el derecho de propiedad. Artículo 39. Cuando hay bienes nuevos que nacen u otros que se incorporan al suelo por causas naturales, aluvión, formación de suelo, pueden entrar dentro de los bienes del Estado si están situados en territorio del Estado, o seguir perteneciendo al propietario si depende de la legislación civil. La Constitución define los bienes del Estado, lo que pueden abarcar, lo que incorpore
al territorio siempre que lo reconozca la ley. Artículo 121. La expropiación, artículo 40, puede ser una excepción de derecho de propiedad, pero no podría aplicarse de forma arbitraria. Debe ser conforme a la ley con indemnización. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio normativo del Código Civil de la accesión respecto de frutos, artículo 644 al artículo 648. El propietario de una cosa lo es también de sus frutos, sean naturales, industriales, civiles. En lo natural, lo que la tierra produce, como granos, frutos y maderas. Industriales, lo que se producen por el trabajo humano, como civiles, rentas, intereses, arrendamientos. La regla, el dueño adquiere los frutos desde que se separan de la cosa. De la accesión de bienes, artículo 649 al artículo 653. Se da cuando un bien mueble se une a otro de manera natural o artificial. Ejemplo, mezclas de líquidos, incorporación de materias de una obra. El dueño del principal se hace propietario de accesorio, indemnizando si fue de buena fe. Si no es posible separar sin daño, se aplica el mismo principio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como accesión de bienes inmuebles, artículo 654 al artículo 662. Accesión natural, aluvión, artículo 654. Acrecentamientos paulatinos de ríos a los fondos ribereños pertenecen al dueño del terreno. Abulsión, artículo 655. Si la corriente arranca una parte del terreno y lo lleva a otro, sigue siendo el dueño original si lo reclama dentro de un año. Islas y alveos, artículo 656 al artículo 658. Regula la formación de islas en ríos o el abandono de cauces. Accesión artificial, obra del hombre. Construcción, siembras y plantaciones. En el artículo 659 al artículo 662. Si alguien construye en el suelo ajeno de buena fe, el dueño del territorio del terreno puede quedarse con lo edificado pagando su valor o exigir demolición. Si obra con mala fe, pierde materiales y trabajo. Si el dueño del terreno obra de mala fe, debe pagar el valor de lo construido sin derecho a exigir demolición. Como leyes especiales, Ley de Registro de la Propiedad, Decreto 41-2005, protege el derecho de propiedad y su publicidad registral. Una accesión, ejemplo, construcción en inmueble, debe inscribirse para dar seguridad jurídica. Esto se interpreta que el registro garantiza la eficacia de la accesión frente a terceros. Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 y sus reformas, establece que ciertos terrenos y recursos naturales pertenecen al Estado y no pueden ser apropiados. La interpretación, si ocurre accesión natural en un área protegida, ejemplo, Nueva Isla, la propiedad corresponderá al Estado. Como jurisprudencia, el caso accesión de mala fe, expediente 236-2010. La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, el 4 de julio de 2011. Hechos relevantes. Parte actora. Samayoa demandó a la entidad Cuatro Rojas solicitando reivindicación de varios inmuebles, entrega de la posesión, reconocimiento de accesión de mala fe, porque la demandada había construido en el terreno sin ser dueña. Parte demandada. Cuatro Rojas
S.A. reconoció que había realizado construcciones en el inmueble muro perimetral, casa, fosa séptica, mejoras, alegó ser poseedora, no usurpadora, y obrar con mala fe. Punto central del litigio: determinar si las construcciones hechas por Cuatro Rojas deberían pasar al dominio de la actora por la accesión de mala fe, artículos 661 y 662 del Código Civil. El caso de accesión de mala fe, expediente 236-2010, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 4 de julio de 2011. La resolución del tribunal: se declaró con lugar la reivindicación. La actora recuperó la posesión y propiedad de los inmuebles. Accesión de mala fe: el tribunal no declaró procedente porque no se probó suficientemente la mala fe de la demandada. No era coherente ordenar entrega de lo edificado y al mismo tiempo fundamentarlo como accesión de mala fe sin prueba sólida. Principio aplicado: la accesión requiere acreditar la buena o mala fe. Si no hay prueba de mala fe, el propietario solo recupera el terreno y lo edificado, pero sin declaratoria de accesión de mala fe. Muchas gracias.